es bueno y está en control de todo. El mensaje de la mañana de hoy lleva por título: escuchar la voz de Dios en tiempos de sordera espiritual. Escuchar la voz de Dios en tiempos de sordera espiritual. Por favor, acompáñenme en oración. Padre, te doy gracias, Dios, por todo lo bueno y misericordioso que has sido con nosotros. Recibe, Señor, de nosotros nuestra adoración con olor fragante, que sea de tu agrado, Señor, pidiéndote perdón por todos los errores, por todas las veces que hemos pecado, y pidiendo en esta mañana que tu Espíritu Santo sea hablando a la mente y el corazón de las personas que nos están escuchando. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando usted escucha la expresión la voz de Dios, lo primero que se viene a su mente, ¿qué sería? Porque hoy día hay muchas y muchos predicadores que aseguran hablar y entregar un mensaje directo de Dios. El popular Dios me dijo. No, pero que recibo en este momento una visión de parte de Dios, una palabra de parte de Dios. Y eso lo sueltan muchas veces. Y las personas que los están escuchando, unos dicen amén, otros dicen no, otros caen en euforia, otros son un poco más escépticos, pero eso es lo que se vive en muchas iglesias el día de hoy. Vivimos en una paradoja. Nunca antes el ser humano tuvo tanto acceso a la información y nunca antes estuvo tan sordo a la verdad. El entretenimiento no solo ocupa nuestro tiempo, coloniza nuestros afectos y fragmenta nuestra atención, incapacitándonos para la lectura y la meditación. El ruido del mundo no es accidental, es una estrategia de resistencia contra la soberanía de Dios. Es el intento del hombre caído por ahogar el silbido apacible del espíritu con el escándalo de su propia vanidad. A ver, levanten la mano quien aquí tiene un teléfono. Nadie. La mayoría tiene teléfono, pero no, levanten la mano, no tenga pena. Me imagino que todos se bañaron y se echaron desodorante, haga así. Tenemos un teléfono. Ahora, la pregunta obligada es, ¿cuánto tiempo le dedica usted a ese aparatico? Bastante. Yo se lo voy a responder. Bastante. Y es que el ataque sistemático con el cual han hecho que muchas personas ignoren la voz de Dios es a través del entretenimiento. Antes era la televisión, radio, televisión, pero ahora usted lleva el entretenimiento en un bolsillo. Simplemente basta con que usted lo saque y diga en una casa, aquí hay wifi. Cuando le dan la clave, lo perdimos, ¿verdad? La persona se aísla por allá y comienza a sobar esa pantalla. Una vez para arriba, para abajo, pero ahí se nos pasan horas y horas y horas. Muchas veces la persona hasta se duerme con esa cosita ahí al lado de la cama. Y en la mañana, cuando se levanta, lo primero que mira es el teléfono. Porque voy a ver la hora. Al encender la pantalla, su cerebro está programado para entretenerse, para meterse allí y perderse allí. Entendemos que el corazón humano es una fábrica de ídolos, como bien señaló Juan Calvino. En los tiempos modernos, esa fábrica ha automatizado su producción a través de algoritmos. El algoritmo es cuando usted, por ejemplo, voy a ver cómo se hace una torta.
¿y usted cómo se hace una torta? De repente usted se mete en una aplicación o el teléfono le llega una notificación. ¿Quieres hacer un curso de repostería? ¿Te gustaría aprender cómo hacer la torta tal? Y eso se llama algoritmo. Esa cosa que parece que nos leyera la mente, que nos conociera a veces mucho más que nuestros propios familiares. Notificaciones incesantes y el brillo hipnótico de las pantallas. Lo que el mundo llama progreso tecnológico o entretenimiento a menudo no es más que un sofisticado sistema de control digital donde el hombre moderno intenta esconderse de la voz de su creador. Dios siempre ha hablado, desde el Antiguo Testamento se ha comunicado con el ser humano. Quiero que veamos algunos casos. Adán. El primer humano en escuchar la voz de Dios fue Adán en Edén. Este le dio instrucciones de cómo cuidar el huerto y la creación que Dios había hecho. ¿Cierto? Todos conocemos la historia, ¿verdad? Lo crearon y le dijeron, esto es así, lo vas a cuidar de esta manera, puedes comer todo el fruto menos de este. Pero Génesis 3, del 8 al 10 nos dice lo siguiente: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Sabemos que esto sucede después de la desobediencia de Adán y Eva, ¿cierto? Ellos, esa voz que los guiaba ahora les producía miedo. Tras la caída, Adán y Eva oyen la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Su reacción no fue de gozo, sino de terror. Se escondieron entre los árboles. La voz de Dios, que antes era deleite, se convierte en un juicio. Adán responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. El hombre al pecar intenta crear su propio escondite para no enfrentar la realidad de la soberanía divina. Adán usó vegetación para ocultarse. Nosotros usamos scroll infinito. ¿Saben lo que es scroll infinito, verdad? Esto. Y desliza, y desliza, y desliza. Eso no se termina. Te le da y le da y le da y eso sigue. Y eso roba tu tiempo. Primero roba tu atención, roba tu tiempo, cauteriza muchas veces tu manera de pensar, de analizar y te programa simplemente para reaccionar. Las notificaciones y el ruido digital, dice, nosotros usamos el scroll infinito, las notificaciones y el ruido digital para no quedarnos en silencio a solas con la voz de nuestra conciencia y la palabra de Dios. El hombre moderno no es que no pueda oír, es que como Adán tiene miedo de lo que Dios dirá sobre su pecado. Miren, yo conozco a una persona que me siente mucho porque es un familiar allegado, muy querido por todo lo de mi casa. Y esa persona me dijo una vez, yo lo invité a la iglesia. Y una vez me dijo, mire, yo no voy para la iglesia así, tal cual, porque yo sé lo que me van a decir ahí. Y lo que me van a decir ahí no va con mi estilo de vida. Yo prefiero quedarme aquí, fuera de la iglesia, que ir allá y sentarme a que me digan que lo que estoy haciendo está mal. Yo no le dije más a nadie, bueno, es la decisión. Fue la decisión de la persona. Pero muchas veces esa es la decisión que toma gran parte de la gente a la que usted lo invita a la iglesia. Prefieren guardarse, esconderse de la voz de Dios en su, vamos a llamarlo, en su ambiente, en su manera de vivir, en las cosas que hace día a día. Pero son incapaces de quedarse a solas con Dios porque saben que lo que hacen desagrada a Dios.
La voz de Dios yo tengo que hacer que se escuche muy poquito o que no se escuche nada. Yo tengo que darle mucho volumen a mi entorno para que esa voz no me afecte. Podemos nombrar ahora a un siervo que decidió escuchar y obedecer la voz de Dios. Samuel, el profeta Samuel. Este profeta al principio no sabía reconocer la voz de Dios. La Escritura nos revela que escuchó el llamado varias veces y no lo reconocía. No porque era un pecador alejado de Dios, ya que desde niño servía en el templo, sino que sus oídos espirituales no estaban afinados para eso. Aparte que la palabra de Dios escaseaba en aquellos tiempos y no había visión con frecuencia. Eso está en el primer libro de Samuel, en capítulo 3. Samuel desde muy niño servía en el templo y escucha por primera vez. Samuel, ¿qué hace el niño? Va hacia donde estaba el profeta Elí y le dice, heme aquí. Y el profeta le dice, pero que yo no te estoy llamando. El niño vuelve a acostarse a dormir, viene un segundo llamado, Samuel. Y el niño se levanta, heme aquí, sale corriendo ¿hacia dónde? Hacia donde estaba el profeta, el sacerdote Elí. Pasa otra vez lo mismo. El tercer llamado, Samuel, el niño hace lo mismo, el muchacho hace lo mismo. Llega hasta donde estaba el sacerdote. Allí el sacerdote entendió y le dijo, si escuchas otra vez el llamado, di, habla que tu siervo oye. Habla que tu siervo oye. En el versículo 10 dice, y vino Jehová y se paró y llamó, como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Miren, Dios habla de diferentes maneras. A veces la cosa más diminuta o insignificante para nosotros es la voz de Dios tratando de tocar el corazón, tratando de tocar tu mente. Nosotros debemos tener la humildad que tuvo el profeta Samuel y decir, habla que tu siervo oye. En el mundo todos quieren ser alabados o seguidos. Si usted no ve un montón de gente, los llama creadores de contenido. Porque ahora resulta que usted le pregunta a un muchachito hace 20 años, 30 años, ¿qué quiere ser? Doctor, quiero ser abogado, quiero ser policía, quiero ser maestro. Pregúntele ahorita, ¿qué quiere ser? YouTuber, influencer, creador de contenido. Yo no sé quién nos va a curar las enfermedades entre unos 30 años, si todo el mundo va a ser youtuber. Pero hacia allá está la atención de los más pequeños. La postura de Samuel es la antítesis del influencer. Él se coloca en posición de siervo y no de protagonista. Nosotros, los que ya conocemos la historia del profeta Samuel, sabemos cómo fue usado por Dios para grandes cosas. Dios muchas veces impartió su palabra, dio su mensaje a través del profeta Samuel. Otro caso para destacar es el de Moisés. Éxodo 3, versículos del 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar
en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿En qué estaba Moisés? En su rutina. Moisés estaba haciendo lo que hacía todos los días. Es como si usted se levantara ahorita, bueno, voy al trabajo, o voy a clase, o voy a hacer quehaceres del hogar, o voy a hacer lo que usted hace todos los días, su rutina. La zarza ardía, pero lo que activó la comunicación fue que Moisés fue a ver, Moisés prestó atención. El entretenimiento moderno nos mantiene en una línea de ensamblaje mental. Escuchar a Dios requiere la voluntad de apartarse de la rutina para observar lo sagrado. Miren, es triste ver cómo personas que se definen como cristianos, muchas veces la rutina diaria te roba ese tiempo que deberías dedicarle a Dios. No hay una cosa más importante para un creyente que un tiempo de calidad con Dios. Y es mejor si se hace tempranito por la mañana. Ojo, no es una doctrina que que tiene que ser la mañana, no. Pero qué bueno es comenzar el día adorando al Señor. Pero ¿qué pasa muchas veces? Es que estoy apurado. Es que los muchachos se pararon tarde y el colegio y esto y lo otro. Resulta que voy, salgo, vengo, el almuerzo, esto, los otros se hace la tarde, tengo sueño, se hacen las 5, las 6, pasó esto, pasó la novela. ¿Qué tal? A las 10:30, 11 es que usted por allá voy a orar, pero lo hace acostado y se quedó dormido. Veníamos en el carro y mi mamá y Lady estaban que si se ora acostado, que si se ora de pie, que si se ora esto, que cada quien puso sus puntos y las dos tienen razón. Mire, si usted se queda dormido así, levántese, no ore, acostado. Eso es todo. ¿Tiene mucho sueño? Échese agua. No, que yo voy a hacer un ciclo de oración por 1 hora, pero tengo mucho sueño. Voy a hacer un cafecito. Pero prepárese porque usted va a entrar a la presencia del Padre. Hágalo con devoción y con mucha adoración. Si usted puede orar acostado y no pasa nada, porque bueno, yo oro acostado y no me duermo. Bueno, porque los que están en una cama, no sé, un hospital. Lo importante es que ore. Lo importante es que ore. ¿Tengo ganas de orar? Pues hágalo. Me levanté a las 2 de la mañana y no tengo sueño. Póngase a orar. Pero seamos sinceros, ¿qué es lo primero que hacemos? Agarramos ¿qué? El teléfono, porque está ahí mismito. Y el momento en que se desbloquea esa pantalla, se acabó todo. O caemos en la vieja confiable de que no, que yo voy a leer la Biblia en el teléfono. Están calladitos. Charles Stanley, predicador, dijo, Dios nos habla a través de su palabra, a través de las circunstancias y a través del Espíritu Santo. El problema es que a menudo estamos demasiado ocupados para escuchar. Estamos muy ocupados y Dios ahí tocando, con esa voz tranquila, apacible, suave, tratando de llamar tu atención, pero el entorno te está robando esa atención que debería tener el Señor. Mire, hay gente que dice, no, que yo me tengo que parar a las 5 de la mañana porque yo entro a las 6 algo al trabajo.
no me da tiempo de orar. Párese a las 4. Párese a las 4. Al que si le digo que mañana va para una excursión, no duerme. No duerme. Y eso está pelando el ojo de cada rato. 2:30, 2:45. Pero el tiempo sí pasa lento. A las 3. Porque es así. Hermano, esto no es cuestión de tiempo. Y me disculpa que se lo diga así tan crudo. Esto es cuestión de interés. No es tiempo. No, que no tengo tiempo. No. Es cuestión de interés. Lo que nos interesa, eso lo buscamos, lo aprendemos, lo ponemos en práctica. ¿Cuántos aquí son profesionales? Tienen un título universitario. Ustedes que llegaron e hicieron la carrera universitaria, ¿por qué aprendieron? Porque les interesaba. No, que yo soy ingeniero, no, que yo soy médico, no. Y conoce de su profesión porque le dedicó ¿qué? Tiempo. Porque le interesaba, porque si estudiaba privado, todavía más, porque si me raspan pierdo los reales del semestre. Ahorita es trimestre o cuatrimestre, ya no sé ni cómo es. En mis tiempos eran semestres. Pierdo los reales, no, tengo que matarme el cerebro. Y está bien que hagan eso, perfecto. Pero cuando estemos cara a cara con Dios, ¿qué le vamos a decir? La raíz cuadrada de 25, no sé qué. ¿Eso qué importa? Cuando Dios te diga, ¿qué hiciste con el tiempo que te di? Porque te llamé muchas veces, pero estabas tan ocupado en tu pregrado, en tu posgrado, en tu doctorado, en todas tus cosas, que el tiempo para mí fue muy reducido o nulo. Ojo, no estoy diciendo que no estudien, no se vayan a interpretar las cosas como no es. Hagan una cosa sin dejar de hacer la otra, porque esta otra es más importante. Es vital, es como si ustedes agarraran el celular y lo colocaran a cargar. Necesitan ustedes, o necesitamos todos, esa carga espiritual que nos da el Señor. Y la manera de conocer al Señor, de conocer su carácter, de conocer cómo piensa, es a través de su palabra. Y a través de su palabra nosotros entramos en comunión con Él, en intimidad con Él. Comenzamos a conocer a ese Dios del cual nosotros decimos que tenemos fe y en el que hemos creído. Y así usted va a escuchar la voz de Dios. ¿Quiere que sea de forma audible? Pues lea la Biblia en voz alta. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, ¿qué estamos escuchando? Palabra de Dios. Pero nos han vendido la idea de que si no sentimos nada, ahí no hay presencia de Dios. Es una mentira, ¿oyó? Porque el cristiano que viene a Dios por emociones, por las mismas emociones se aleja. Esto es cuestión de obediencia, no de sentimiento. Escuchar la voz de Dios requiere que nosotros prestemos atención y que nos interese lo que nos están diciendo o lo que estoy leyendo. Hubo también casos donde Dios también les habló y estos fueron indiferentes. Elí, el sacerdote complaciente. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 22 al 25. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él?
Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. En el primer libro de Samuel. Bueno, y le estoy leyendo a Elí, el sacerdote que instruyó a Samuel ¿a qué? A que escuchara la voz de Dios. Primer libro de Samuel 3, 12 y 13. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Dios le habló a Elí a través de un profeta, eso está en primero de Samuel 2:27, advirtiéndole sobre su casa, pero Elí prefirió honrar a sus hijos más que a Dios. Su sordera no fue por falta de audición, él sabía lo que tenía que hacer. Pues obvio, era el sacerdote del templo, sabía que sus hijos estaban haciendo lo malo. De hecho, Dios le dice, los voy a juzgar por lo que él sabe y ni siquiera hace nada. Pero Elí prefirió honrar a sus hijos, dice, su sordera no fue por falta de audición, sino por falta de autoridad espiritual y temor de Dios. Es la sordera selectiva de quien conoce la doctrina, pero prefiere no incomodar su estilo de vida o sus afectos terrenales. Yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo quiero hacer. Dios me habló a través de una predicación, a través de la lectura de la palabra, pero es que yo me siento también así, similar a lo que yo les decía al principio. Yo me siento también viviendo de esta manera que prefiero hacerme el loco cuando Dios me habla. No sé, oídos sordos. Por ejemplo, yo aplico algo similar, pero cuando el carro le suena algo, yo le doy volumen al radio. Cuando empieza a sonarle algo, yo le doy volumen al radio, no quiero escuchar, porque es algo que me va a quitar plata. Y empieza a más volumen. Eso se puede hacer con un carro, pero eso no lo puedes hacer, no lo puedes tomar como estilo de vida. No, es que yo me siento tan bien aquí, en este círculo de amistades que no tienen nada que ver con Dios. De hecho, me alejan de Dios, pero aquí yo agarro plata. Aquí yo me siento bien. ¿Es eso correcto? Es incorrecto. Es incorrecto. Si tu estilo de vida, las cosas que haces, las cosas a las que te estás dedicando, no honran para nada a Dios, pues déjeme decirle que Dios le está diciendo en este mensaje que tiene algo que cambiar. Tiene que trabajar en algo. Yo no lo conozco a usted más de lo que nos podemos conocer aquí en la iglesia. Yo no sé qué hace, qué no hace, cómo vive, cómo está en su casa. Yo no sé, pero Dios sabe hasta la intención de tu corazón. Y recordemos que a Dios no lo vamos a engañar. Mire, muchas veces las personas me dicen, no, es que yo siento que Dios no me habla, pero está aquí todos los domingos. ¿Qué define usted como que Dios no me habla? Que se le aparezca el ángel de Jehová y le diga, fulanito de tal, hijo del Altísimo. Eso es lo que quiere. Es así. Dios te habla a través de su palabra. Dios te habla a través de circunstancias. Dios te habla a través de cosas muy pequeñas o cosas muy grandes. Pero el problema está en que muchas veces no sabemos identificar la voz de Dios. Y decimos, pero ¿por qué me pasa esto? Y hasta malayación. ¿Pero por qué? Otro caso donde Dios habló, pero esta vez la obediencia fue a medias. El rey Saúl. El rey Saúl, dice, Dios le da una orden clara a Saúl sobre la guerra contra Amalec. Saúl obedece a medias, dejando lo mejor del ganado para sacrificarlo.
Eso se llama excusa religiosa. Eso está en el primer libro de Samuel, capítulo 15, del versículo 10 al 24, está esta historia. ¿Qué le dijo Dios a través del profeta? ¿Qué le dijo Dios al rey Saúl? Arrasa con todo. No tomes nada de eso. ¿Y qué hizo él? Agarró las vacas y las ovejas más gordas y se las trajo. Cumplió a medias, pero fue una desobediencia. Hizo lo que le dijeron que no hiciera. Samuel le confronta con una frase que es fundamental para el creyente. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Eso está en el versículo 22. Se lo voy a repetir una tercera vez. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Mira cómo termine. Y prestar atención que la grosura de los carneros. Preste atención y obedezca. Porque Dios no te va a guiar a cosas malas. Dios siempre tiene un propósito y un plan que te va a beneficiar. Aunque no lo entiendas en el momento, Dios siempre te va a llevar a un puerto seguro. Dios siempre te va a otorgar victoria. Dios siempre te va a cuidar. Dios siempre te va a proveer. Dios siempre te va a mantener. Dios te tiene en su mano, de ahí no te vas a escapar, no te vas a caer. Pero tenemos que aprender a prestar atención y obedecer a la voz de Dios. Saúl escuchó el ruido de la gente y su propio deseo de gloria, pero cerró sus oídos al mandato específico de Dios. El activismo religioso puede ser un ruido de sacrificio que oculta una falta de obediencia en lo privado. Oído, el activismo religioso es: yo estoy en todo lo que me digan. Muy bien, le felicito. Puede ser un ruido de sacrificio que oculta una falta de obediencia en lo privado. Falta de obediencia en lo privado. Les acabo de decir que Dios conoce hasta la intención del corazón. Yo estoy en todo, pero vivo de espaldas a Dios. No les estoy diciendo que sean perfectos, porque perfecto uno solo. Jesucristo nuestro Señor. Pero tenemos que revisar en lo privado, donde nadie nos ve, donde solamente estamos Dios y nosotros, cómo nos estamos comportando, y cuando hacemos un balance, ¿qué tiene más peso? ¿La obediencia o la desobediencia? Miren, todos los que nos paramos aquí tenemos luchas, tenemos cosas, tenemos muchas cosas que cambiar. No crean que el hecho de uno pararse aquí lo hace mejor, para nada. Es más, me atrevo a decir que hay personas que tienen una vida de oración más intensa que la mía. Pero Dios en su misericordia permite que un pecador tome un micrófono y dé un mensaje. Eso es todo. Lo mismo pasa con el pastor, lo mismo pasa con el hermano Néncar y todas las personas que se paran a entregar un mensaje, bien sea aquí o en un GPS. No es que sean mejor. Todos pertenecemos a la misma familia, todos somos iguales delante de Dios, solamente que a Dios le place que uno hable hasta que Él quiere y luego pone otro. Eso es así. Pero no digamos, es que bueno, yo estoy en todo, pero resulta que cuando, yo estoy en mi hogar, yo soy, ¿cómo es que dicen? Oscuridad para la casa y luz para la calle.
Porque resulta que yo en la iglesia soy un ángel, casi que un querubín. Bueno, un querubín son feos. Yo creo que si uno ve un querubín se asusta. Y mi mamá nos decía, cuando estábamos chiquitos, mis querubines. Y los querubines ni siquiera rodillas tienen, tienen las... Pero cuando estoy en lo privado, cuando estoy en mi círculo de amistad o en mi casa, soy una persona diferente. Soy grosero con mis padres, grosero con mi pareja, grosero con el vecino, grosero con todo el mundo, grosero con todos, pero en la iglesia yo me visto de santo. Déjeme decirle que esa es una persona que no ha entendido, la puede haber escuchado, pero no ha entendido la voz de Dios. Viene al templo, cuando hay culto de oración, viene el domingo, viene aquí, viene allá, viene allá, pero su corazón tiene muchas fisuras. No ha sido completamente restaurado por el Señor. Y es tiempo de que prestemos nuestro oído y corrijamos lo que tengamos que corregir. Después de haber observado estos casos, la pregunta sería, ¿cómo podemos entonces reconocer la voz de Dios? La respuesta más sencilla y directa es a través de su palabra. El Señor Jesucristo nos mostró la persona de Dios, el carácter de Dios, las promesas de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, entre otros tantos atributos con los cuales hoy conocemos al Padre. Para escuchar la voz de Dios debemos pertenecer a Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Escuchamos, lo reconocemos y le seguimos. En otras palabras, obedecemos. Aquellos que escuchen la voz de Dios son aquellos que le pertenecen, aquellos que han sido salvos por la gracia a través de la fe en el Señor Jesús. Estas son las ovejas que oyen y reconocen su voz, porque le conocen como su pastor. Si queremos reconocer la voz de Dios, debemos pertenecerle a Él. Escuchamos su voz cuando pasamos un tiempo de calidad diariamente en oración, estudio de la Biblia y quieta contemplación de su palabra. Mientras más tiempo pases en intimidad con Dios y su palabra, te será más fácil reconocer su voz y que esa sea la guía de tu vida. Yo le preguntaba ayer a los muchachos, a los más jóvenes aquí en el servicio de conexión, ¿quiénes se consideran buenos? A los que me tocaron en el grupo. Todo el mundo levantó la mano. Porque nosotros, si yo le pregunto, ¿usted es malo? No, yo estoy loco. Yo soy bueno. ¿Usted es mala? No, malo soy vos. Yo soy bueno. Todo el mundo dice que es bueno, ¿verdad? Pero resulta que esto no es por las obras, porque yo hago esto, yo hago aquello. Hay que ser perfecto y justo. Y el único perfecto y justo caminó por esta tierra, se llama Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, pasó una vida perfecta sin pecar, porque es Dios. Porque es Dios. Murió, resucitó y el Padre le dio entrada nuevamente a su trono, al cielo. Él es justo. Nosotros somos justificados por Él. Mire, usted podrá ser o se creerá que es muy bueno, pero eso no le basta yo. Eso no es que yo soy bueno. Y
Si Dios, el Padre, no bajó el estándar de requerimiento con su propio Hijo, ¿lo hace con nosotros? No. Negativo. Por eso, tanto yo como usted necesitamos a Jesucristo. El único que nos puede tomar de la manita, y llevarnos hacia la presencia del Padre, y el Padre diga, listo. Si usted dice que ese es, porque su justicia ahora es mi justicia, ahora es su justicia. El sacrificio lo hizo Él, el pago lo hizo Él. Nosotros solamente somos agregados por la misericordia y la gracia de Él. Así funciona. Cuando el Señor te habla, y el Señor sabe cómo hablar, y la palabra trata en algún área de tu vida, no endurezcas tu corazón. Te los pido, te lo suplico. Cuando Dios toca tu corazón, que el orgullo no te gane. No te gane el orgullo. Si Dios toca la puerta de tu corazón, está allí, te está diciendo algo, te está llamando. No endurezcas tu corazón. Cuando lo haces, es una batalla que vas a perder. Te dirá, pero Cristo, que empiezan con la cuestión del Cristo, de Cristo. Porque Cristo es el que te llama, no te estoy ni siquiera llamando yo. Porque yo no tengo potestad de perdonarle pecados a nadie. De hecho, yo soy pecador también. Pero cuando Dios te llama, haga como hizo Samuel. Habla que tu siervo oye. Ríndete al Señor y di como Samuel, habla que tu siervo oye. O como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Pero tenemos que tener disposición. Y para tener disposición debemos tener previamente interés. Interés. Le digo por qué hay tanto enfriamiento en el interés hoy día, porque nosotros pecamos, hermano, y en la noche estamos durmiendo tranquilos en una cama. ¿Es o no es? Vamos y nos dormimos, parece que no pasa nada, pero cuando partamos de este plano físico al espiritual, allí vamos a ver las consecuencias. Y lo que más te va a martillar el cerebro es que tanto que te lo dijeron y no hiciste caso. Tanto que te dijeron, tantas veces que te dijeron que buscaras de Cristo. No como quien se mete en un club. No, yo me voy a meter evangélico, porque así lo dice. Como que, bueno, vamos a dar una membresía, podéis sentarte en la silla tal. Sí, pues. No. Yo voy a tener una relación con el Señor. Voy a conocer al Padre. Voy a dejar que el Espíritu Santo me guíe y voy a vivir conforme a las promesas de Dios. Lo decido y Dios me va a ayudar. Esto no es que no, que yo no siento, yo sí siento. Es que yo soy muy malo. Miren, no hay un pecado que usted haya hecho que Cristo no pueda perdonar. El único pecado es, ¿cuál es el imperdonable? Blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no te deja creer en Cristo. Si usted no cree en el Espíritu Santo, pues no cree en Cristo. Porque ¿quién es el que convence? El Espíritu Santo. Si usted no cree en Él, entonces Él no se activa en usted. Entonces no puede llegar genuinamente a los pies de Cristo. Por eso es que eso no se puede perdonar. De resto, sea lo que sea que haya hecho, sea lo que sea que haya pensado o hablado, porque muchas veces las palabras pegan más duro que un golpe, ¿yo? Cristo lo puede perdonar. La voz de Dios se manifiesta de diferentes formas. Desde siempre Dios ha querido mantener una comunión con el hombre. Como ya hemos visto, algunos lo ignoraron y otros atendieron a su voz. Nosotros como creyentes debemos aprovechar cada oportunidad que se nos presente para aprender acerca de la palabra de Dios. Aprovechar cada oportunidad para servir y así ser de utilidad al Señor que nos ha llamado.
Billy Graham dijo, si quieres que Dios te hable, abre tu Biblia y léela. Su voz está plasmada en cada una de sus promesas. En el Nuevo Testamento también Dios habló de manera audible cuando el Señor Jesucristo fue bautizado. Mateo 3, 16 y 17 dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El mismo Padre. Juan 12, 28 y 29. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz ¿de dónde? Del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otro decía un ángel hablado. Lo que hizo la multitud en ese pasaje es muchas veces lo que hacemos nosotros. No lo reconocemos, no entendemos. Como dicen, nos entra por aquí, nos sale por aquí. No dejen caer una promesa de Dios a tierra sin que ustedes la agarren. Vívanla. Que eso sea nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida sea vivir para honrar a Dios. Porque ¿cuánto sabemos de deportes algunos? ¿Cuánto sabemos de política, muchachos? Cuando uno toca esos temas parece que se hace un hervidero. Pero cuando tocamos las cosas de Dios muchas veces la gente, no, yo no opino ahí porque eso es muy delicado. Pero estabas peleando ahorita por una persona que ni siquiera te conoce. No le habláis a tu papá, a tu mamá por una persona que ni siquiera sabe que existes. Pero cuando te tocan palabra de Dios, el rechazo, no. De eso no se habla porque eso es fanatismo. Pero si venís de ponerte una franela del Magallanes, se puede ser fanático para unas cosas, pero para las cosas de Dios no. Pues que me digan fanático, a mí qué me importa. Yo prefiero que me digan fanático de Cristo, por supuesto. Es un fanatismo de Cristo, sí. ¿Cuál es el problema? Pues yo lo quiero conocer, yo le quiero hablar a la gente, yo quiero que otros lo conozcan, yo quiero que otros tengan lo que Cristo me dio. Es lo que te critican, pues que te critiquen. Vas a prestar tu oído a la voz del mundo antes que a la voz de Dios. No, que la gente me critica, que te critiquen. No importa. Nosotros obedecemos la voz de Dios. Estamos rodeados constantemente de ruidos, noticias, situaciones, conflictos, miedos, incertidumbre, etc. Pero en medio de todas estas cosas siempre está la voz inconfundible de nuestro Dios. Así que aprendamos a reconocerla y a escucharla. Esto que te diré lo habrás escuchado un montón de veces. Pero para crecer en el Señor es necesario que te lo repita hasta que te lo grabes en la mente y en el corazón. La oración constante, la meditación de la palabra de Dios, la confianza en la guía del Espíritu Santo, aprender a escuchar en silencio y la obediencia son fundamentales para reconocer y escuchar la voz de Dios. Escuchemos a Dios en silencio, dejemos que Él hable. Ya basta de cuestionar las cosas que Dios hace. Si no has tenido un encuentro genuino con el Señor o estás caminando de espaldas a Dios, también deberías prestar tu oído aún más a la voz de Dios. Yo no sé cómo hay personas a las que se le entrega este mensaje, un mensaje
tan maravilloso y lo rechazan. Porque si todo esto es mentira, si todo lo que está aquí es mentira, partimos de esta tierra y no hay nada, ¿qué perdiste? Nada, nada, pues no había nada. Viví moralmente, como me decía la Biblia, de manera correcta, traté de hacer lo mejor que pude, honré a mis padres, honré a mi familia, honré a mi esposo, a mi esposa, tuve buenas relaciones con mis hermanos. No hay nada, pues no pasa nada. Pero si todo esto es cierto, si resulta que al pasar este plano terrenal, todo lo que se dice aquí es cierto, déjeme decirle que lo pierde todo. Todo. Lo perdiste todo. Yo creo que cae un alfiler y suena. Después de escuchar y atender la voz de Dios, ¿qué debo hacer? ¿Ahora qué hago? Respuesta corta, obedecer. Obedecer, ya está. Lucas 11, 28. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En la nueva versión internacional, dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Usted la puede escuchar, de hecho, la está escuchando. Queda a su criterio el obedecerla o no. Santiago 1:22, nueva versión internacional. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla ¿qué? A la práctica. Llévenla a la práctica. Hay muchas personas me han dicho, es que es difícil muchas veces predicarle a fulano. Pues muéstreselo. ¿Cómo? Practicando esto. No le puedo hablar de Dios porque se engrifa como un gato. Bueno, se lo muestro. Se lo muestro. Santiago 1:22 en Reina Valera. Pues sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Llegué a los pies de Cristo y estoy escuchando la palabra, pero no la pongo en práctica. No estás haciendo absolutamente nada. Proverbios 4, 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Incline su oído, escuche, reconozca y guárdelas en el corazón. ¿Cómo? Obedeciendo. Versículo 22, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Esto lo está diciendo Dios. Vida es la palabra de Dios, medicina es la palabra de Dios. Y me disculpan, muchas veces las tonterías que vemos haciendo esto y esto y esto. Y digo, hacemos, porque muchas veces caigo en eso también. Digo, pero bueno, tengo media hora en este plan. No, chico, puede ser. No basta solo con oír, sino también hay que responder de nuestra parte con obediencia. El primer paso es aceptar que Dios está hablándote. Luego debemos atender ese llamado.
El camino no es fácil. Y es que en ningún lugar de la Biblia dice que lo será. Si yo le vengo a usted a vender un evangelio donde usted no va a pasar por ningún tipo de tribulación, es una mentira. Y cualquiera que se lo diga, no, porque vas a vivir, no, eso es mentira. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Dice, pero confiad. O sea, está tranquilo. Los problemas van a venir. Las circunstancias van a venir. Pero está tranquilo porque, dice Cristo, yo he vencido. Y si Él venció, nosotros también venceremos. Si Él venció, nosotros vencemos. Es así. Pero ¿cuánto nos cuesta muchas veces depositar nuestra confianza? ¿Por qué? Porque el ruido alrededor es muy alto. Las circunstancias nos agobian, nos ponemos ansiosos. Parece que se nos viene el mundo encima. Y la voz de Dios se hace cada vez más lejana, vamos a llamarlo así. O más pasito, ahí va disminuyendo. Y te llega una noticia y te llega la otra y te llega la otra y viene por aquí y viene por allá y otro golpe y uno dice, Dios mío, pero calma. Yo conocí un pastor que decía, él se enfermaba de algo y decía, dice, porque no se ha muerto, ya lo maté. Dice, ¿qué es lo más que nos puede pasar? Que nos muramos, dice. Y yo, bueno, sí, bueno, nos vamos con Dios. Y ese hombre siempre andaba parejito. ¿Qué es lo que más puede pasar? ¿Qué es lo que me muera? Bueno, me voy con Dios y mejor, dice. Prefiero estar con Dios. Eso no se me quita a mí de la mente nunca. ¿Qué es lo más que nos puede pasar? Para nosotros el vivir es y el morir es. Pero cuando morimos con Cristo. Amén. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Escuchar la voz y abrir la puerta. ¿Cuántas veces hemos escuchado voces afuera y no abrimos? Cuando llegan aquellas personas con el paraguas. Y uno hace así. No abrimos. Y taca. No importa que le arranque la pintura a la cerca, yo no voy a abrir. Yo la pinto mañana. Pero Cristo te dice, cuando les pido disculpas, lo que pasa es que tengo unas ganas de toser. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Te está hablando de una comunión. Pero cuando Cristo toca la puerta de tu corazón, es necesario que la abras. Hebreos 3, 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. No endurezcas tu corazón. Es vital. Te estoy dando una información vital. No, que yo ¿cómo es que dicen? Yo acepto a Cristo cuando tenga 50 años. ¿Y qué sabéis vos cuánto tiempo vas a vivir? Nadie lo sabe. Hebreos 3:15, algo similar. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Segundo a los Corintios 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Corre a los pies de Cristo, mi amigo, mi querido amigo, mi querida amiga.
corra a los pies de Cristo. No sea que la vida te sorprenda mañana y no vayas a decir después, es que no me dio tiempo. Sí te dio tiempo. Es que nadie me habló. Pues le digo una cosa, no puede decir eso porque yo le estoy hablando hoy. Así que me disculpa. Corra a los pies de Cristo. Deuteronomio 13:4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Muy bien. A.W. Tozer. Dios nunca está en silencio. Es el hombre quien es sordo. El Espíritu Santo está hablando hoy. Y si tenemos oídos para oír, escuchemos su voz. El Espíritu Santo está hablando hoy. Prestemos nuestra atención, nuestro oído y escuchemos lo que Dios nos está diciendo hoy. Dios te está hablando hoy, como posiblemente te habló ayer. Y si te da vida mañana, pues lo va a volver a hacer. Dios te está llamando. Tiene que Dios llamarte, porque por voluntad propia no vas a ir hacia donde está Él. Así no. Él te llama. Atienda el llamado. Las situaciones muchas veces nos apartan de Dios, otras veces nos llevan a Dios. No esperes que Dios use una situación, vamos a ponerlo entre comillas, una situación para mostrarte que Él existe y que te está llamando. Es necesario que por voluntad propia usted llegue a los pies de Cristo y comience a vivir una vida plena en el Señor. Porque los 30, 40, 50, 80, 100 años que usted viva aquí no es nada comparado con una eternidad con el Señor. El tiempo de la venida de nuestro Señor se acerca, el tiempo se está acelerando mucho. Es apremiante. Lo que te estoy diciendo, y te lo repito, es vital. Hermano creyente, si usted se siente que está de espaldas a Dios, pues voltéese, mire otra vez a Dios y comience a caminar con Él. Errores, todos tenemos errores, absolutamente todos. Pero el Dios en el que yo creo puede limpiarte de todos esos pecados solamente si llegas con un corazón arrepentido delante de su presencia. Quiero que este mensaje, aparte de que toque tu corazón y tu mente, lo lleves aquí adentro. Lo lleves adentro. Que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino que entendamos que Dios siempre está en comunicación con nosotros, pues somos sus hijos. La vida es una caja de sorpresas, oye. La vida es una caja de sorpresas. ¿Qué pasó aquí? Y la situación que estés pasando hoy, pues ponla a los pies de Cristo. Póngala a los pies de Cristo. No se deje robar las cosas y las promesas que Dios tiene para usted. No se las deje robar. No lo permita. Dios está hablando. Dios habló. Dios hablará. Porque Dios hoy, mañana y por la eternidad siempre será bueno. Amén.
Hagamos oración para cerrar el mensaje de la mañana de hoy. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tu palabra siempre es como un bálsamo para nosotros. Tu palabra, Señor, nos fortalece espiritualmente, nos fortalece físicamente. Ayúdanos, Señor, a comprender cada día más tu palabra, a discernir en ella, a ponerla en práctica. Queremos ser cada día más parecidos a ti. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo, que mis hermanos puedan entrenar su oído para escuchar tu voz, esa voz apacible, esa voz dulce que nos habla todos los días. Que nosotros podamos crecer, que nosotros podamos entender y que nosotros podamos mostrarle a otras personas las cosas maravillosas que has hecho en nuestra vida. Te doy gracias por este momento. Te pido en el nombre de Cristo que tu Espíritu Santo, Señor, sea tocando el corazón de aquellas personas que aún no te conocen, que ellos puedan de manera voluntaria llegar a tus pies y ser partícipe, al igual que nosotros, de la vida eterna, la salvación que tú nos has prometido. En Cristo Jesús. Amén. Fuerte ese aplauso, Señor, aleluya. Damos gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios ha sido fiel, es bueno y es misericordioso para con nosotros, a tal punto de que aún su palabra la ha puesto en premura a que la escuchemos, porque quiere que todos seamos salvos y que vengamos al conocimiento de la verdad. No es que tiene su venida por tardanza como algunos la tienen, dice, sino que quiere que todos seamos salvos. Me llama la atención esto de sordera y me vi obligado a consultar con el diccionario de la Real Academia. Pues, sordera, ¿qué? El título que le dio el hermano, entonces, sordera. Y me dice el diccionario que es la pérdida parcial o total de la capacidad auditiva, dificultando la comunicación y el desarrollo del lenguaje. Es decir, el problema auditivo me va a llevar a tener un problema de comunicación. Y eso es interesante. Porque si yo comienzo a dejar de escuchar a Dios, voy perdiendo sensibilidad auditiva espiritual a tal punto de que Dios me habla y no lo entiendo. Dios me habla y no me doy cuenta. Dios me habla y no sé diferenciar. Y el hermano hizo un recorrido de algunos personajes y nos hablaba de Samuel. Y si no supo que Dios le estaba hablando. Y fue al sacerdote Elí. ¿Se recuerdan? Ahí está bien. ¿Me llamó usted? No, yo no te he llamado. Hasta que el sacerdote Elí se dio cuenta. A este hombre Dios le está hablando, pero tiene un problema de sordera espiritual. Es decir, ha perdido, no tiene el pulso de saber y entender cuándo Dios le está hablando. Y sabe, así pasa con nosotros. No se trata de cuántos años tengo yo en el Evangelio, ni cuántos tiene usted, sino de cuánta comunicación y comunión tenemos con Dios el tiempo que tengamos conociéndole. Porque de ello depende todo. Y si quiero tener una comunicación y una buena comunión con Dios, está la oración, pero está su palabra. Lo que pasa es que nosotros hoy día queremos que Dios nos hable a través de distintos medios, cuando en síntesis el Señor dijo: ¿quieren oír mi voz?
Si quieren escuchar mi palabra, si quieren saber cuando les hablo, sí. Y aquí les revelé todo. Aquí está la santa palabra de Dios, está su palabra revelada. John MacArthur decía: no me digas, así te dice el Señor, si no tienes el dedo puesto en un versículo de la Biblia. Porque hoy día estamos esperando es palabra de alguien, pero no filtrada por la palabra ya escrita. Y yo sé que Dios habla. ¿Cuántos creen que Dios habla? Y me gusta la exégesis allí en Hebreos 1 y 2, que es el texto base que usó nuestro hermano. Porque me dice que Dios habla, y eso es importante, ¿no? Dios, habiendo ¿qué? Hablado. Pero vamos a la exégesis, ¿no? Desglosa el texto. ¿Qué es lo primero que me dice? Muchas veces. Luego, segundo, ¿qué me dice? De muchas maneras. Tercero, ¿qué me dice? En otro tiempo. ¿A quién? Le habló a nuestros padres. Qué bueno es el Señor, ¿no? Y a través de los profetas. Pero en estos postreros días nos ha hablado. ¿Por quién? Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. El mismo que dijo: yo soy camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Iglesia, queremos que Dios nos hable. Pongámonos en comunión con el Señor Jesucristo, porque habló en el pasado por los profetas, habló a nuestros padres, habló de muchas maneras, pero el texto me dice: sí, pero ahora les hablo es a través de Cristo. ¿Quieren que les hable? Sí. ¿Y cómo está tu comunión con Cristo? Porque esto me llama la atención. Ya no es a través de las palabras de los pseudo profetas de hoy día, ni los pseudo apóstoles de hoy día. No, basta con que sometas tu vida a esta comunión de la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra hasta que el día es perfecto. ¿Quieres que Dios te hable? El hermano insistió en pensamientos de Charles Spurgeon, de Billy Graham, donde apuntaban diciendo: ¿quieres oír la voz de Dios? Lee su palabra. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia, porque allí ya Cristo dijo: yo les he hablado la verdad de mi Padre, y ya les he dicho todo. Y esta palabra que os he hablado, dijo ahí en Juan 15, la palabra que yo os he hablado es vida, es luz, y esta palabra es la que los puede santificar. Ahora yo, a través de la palabra, dice Cristo, santifico vuestras vidas. ¿Qué estamos esperando, iglesia? ¿Un correntazo? ¿Un movimiento telúrico? ¿Qué estás esperando, amigo y amiga que estás aquí? Que uno les dice: mira, le has dado tu corazón a Cristo. Y dice: pastor, me estoy tomando mi tiempo de meditando, estoy tomándome mi tiempo de reflexionar, estoy esperando que Dios me hable. Te habló de distintas maneras y ahora te habla a través de su Hijo Jesucristo, que nos dejó esta palabra. Pero ¿sabe? Tenemos un problema de soldera espiritual. Estamos perdiendo la sensibilidad y nos estamos acostumbrando, y lo triste es que segunda a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 3 y 4, dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo ¿qué? Comezón. Mire, le quiero decir algo, iglesia. El cristiano no tiene comezón de oír. ¿Qué es comezón? Eso es una piquiña en el oído que tú no aguantas. Los cristianos no tienen comezón de oír. Esos son los inconversos, y van a escuchar cualquier basura y la van a recibir como palabra de Dios. Los cristianos lo que sí tienen es hambre de la palabra de Dios, que es distinto. Una cosa es hambre de la palabra y otra es comezón de oír. Vendrán tiempos peligrosos, dice la palabra,
Porque viene la apostasía, se está levantando la apostasía. Pero aquí hay una iglesia que está escuchando la voz de Dios, porque está leyendo palabra de Dios, porque está estudiando palabra de Dios, porque está dispuesto a abrir su Biblia. Más que abrir simplemente el oído, tienes que abrir es tu corazón, porque allí es donde Dios quiere hablarte, ¿sabes? Por eso Cristo dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero mi abuelo decía: no hay peor sordo. Eso debería estar en la Biblia, ¿verdad, hermano? José Daniel, tú tenías que haber cerrado con ese versículo. No hay peor sordo. Vamos a ver, ¿usted se sabe ese texto? No hay peor sordo que el que no quiere oír. Valdría la pena que nos examinemos todos los que estamos aquí. Digamos, ¿no será que el sordo aquí soy yo? Dios te habla, ¿sí o no? ¿Lo estás escuchando? Porque escuchar no es simplemente, sí, ya yo he escuchado a Dios. El hermano usó un término, dijo obediencia. Lo que define si estás escuchando la voz de Dios es que estás comenzando a vivir una vida en obediencia al Señor Jesucristo, a lo que Él dejó establecido en esta palabra, que pasará cielo y pasará tierra, pero esta palabra permanecerá para siempre. Y hacemos bien en escuchar la voz de Dios. ¡Aleluya! Estaba el abuelo y le dice a la esposa desde su cuarto, quería agua, y le dice: María, tengo sed. Y la abuelita, leyendo su Biblia allá en la sala, en el mueble, él la veía de espaldas allá. Y la viejita leyendo su Biblia. Ahí va el abuelo, se acercó hasta la sala. María, tengo sed, tráeme un vaso de agua. La vieja leyendo su Biblia. Se acercó más a ella y le dijo: María, que tengo sed, que me busques un vaso de agua. Y la vieja, ay, se fue triste. Marcó el teléfono, llamó al otorrino. Doctor, ¿habrá oportunidad de que el lunes a primera hora me atienda mi esposa? Tiene un problema serio de sordera. Y le dice el doctor: ¿y cómo sabes tú eso? Mire, le hablé desde el cuarto y le grito: María, tengo sed. Y usted cree que, mire, ahí está leyendo su Biblia y no me oye. Pero te acercaste. Mire, me acerqué hasta la sala. Luego me acerqué casi al mueble donde ella estaba. Ah, no, listo. Lunes, 7 de la mañana, cita con el otorrinolaringólogo. Ponga allí. Ah, no, listo. Gracias, doctor. Y colgó. Dijo: voy a decirle a María que el lunes tenemos cita con el otorrino para que le examinen ese oído. Tiene un problema de sordera. Y se le acercó y le tocó la espalda. Y lo que lo tocó, ella lo miró y le dijo: María, tengo rato hablándote. Y ella le dijo: te he dicho 7 veces que te dejé la jarra con el agua en la mesa de la cocina. Y María le dijo: sería bueno que hagas cita con el otorrino el lunes a primera hora, porque tienes un problema serio de sordera. Y él dijo: sí, ya agarré la cita, solo que no la agarré para mí, fue para ti. Porque el abuelo creía que el problema de sordera no era él, sino ella. Y el problema lo tenía ella. Leyendo le decía: sí, viejo, allí está el agua, allí te la coloqué. Solo que él no la escuchaba. ¿Sabe algo? A veces creemos que los sordos son los hijos de nosotros, que los sordos es la familia, que el sordo es el vecino, que el sordo es el otro y aquel, y señalamos. Y Dios te ha traído en esta mañana para decirte: el que está sordo ante mi palabra con una sordera espiritual no es el de a tu alrededor, eres tú.
Porque si oyereis hoy mi voz, tú vas a actuar en obediencia. Si mi palabra permanece en vosotros y ustedes están en mí, pidan lo que quieran y el Padre los va a escuchar. Hay que dedicarle tiempo entonces a la palabra, a la oración, a la comunión con Dios. Y decirle cada día: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Afina mi oído, límpialo. Dígale hoy como David: límpiame con hisopo y seré limpio. Salmo 51. Límpiame con hisopo y seré limpio, Señor. Limpia este oído que está viciado de mundanidad, de carnalidad. Hoy necesito, Señor, escuchar tu voz. Y de aquí en adelante decirle: quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. O me haría y caería. ¿Qué pasa cuando te sumerges en la palabra y oyes a Dios? No podría estar ante su presencia, escucharle hablar y no poder llorar como un niño. El tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Oí tu voz y temí, dijo Adán cuando cayó en el huerto. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo le digamos en este momento. Cierra tus ojos allí donde estás y ponte la mano en el corazón y dile: hoy te digo como Adán, oí tu voz y temí, Señor. Oí tu voz a través de tu palabra. Te escucho cada mañana, te escucho cada vez que leo tu palabra, cada vez que hablo contigo en la oración. Pero este oído, Señor, necesita ser limpiado. Pero tu palabra dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pues limpia este oído, limpia este corazón, limpia esta mente. Vamos, dígale allí donde está: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque quiero escuchar tu dulce voz. Quiero escuchar tu dulce voz. Dilo. Rompiendo el silencio en mi ser. Oh, sé que me haría estremecer. Me haría llorar o reír. Y caería. Vamos, iglesia, abre tus labios y dile: y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Pasaría el tiempo sin querer nada más, sin querer nada más. Dilo. Aleluya. Quiero escucharte. Quiero escucharte, Señor. Quiero pasar tiempo contigo, porque el mejor tiempo de tu vida es el tiempo que pasas con Dios. Nada más que escucharte hablar. Señor, gracias por tu palabra. El profeta Isaías dijo: no volverá vacía. Y nosotros en esta mañana te decimos: Señor, aquí hay una buena tierra donde tu palabra hoy ha sido sembrada. Permite, Padre, que yo pueda dejar que tú las riegues a través de tu Espíritu Santo.
Que tú puedas surcar mi corazón, abonar esta tierra, que pueda germinar y dar frutos dignos de arrepentimiento, y que se pueda cumplir 2026. Es tiempo de crecer. Fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya.